Oremos. Amado Padre, gracias te damos en este santo sábado, Señor, que estamos en tu presencia. Hoy tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo más verdades que sin duda penetrarán en nuestro corazón, que harán que nuestro entendimiento se abra, Señor, y que te podamos aceptar con seguridad, con amor, Señor, y que también podamos testificar a las demás personas. Guíanos, Señor, a tu verdad, haz que podamos entenderlo, Señor, porque en nuestra naturaleza no está hacerlo. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu quien nos acompañe en esta tarde de estudio, que tú puedas bendecir principalmente a nuestro pastor Samuel, que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros y también a cada uno de los hermanos que se han conectado de los distintos países. Acompáñanos, Señor, llévanos a la verdad, te lo pedimos agradecidos, confiando en tus promesas, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Feliz sábado para ustedes allá en Sudamérica. Para mí ya es domingo acá, así que no me deseen feliz sábado porque si no estaríamos deseando feliz sábado falso. Es un gusto encontrarme con ustedes, es un placer realmente. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Daniel. El capítulo 3 es la historia de la estatua que el rey Nabucodonosor construye. Y esta estatua, no sabemos cuánto tiempo después de su sueño del capítulo 2 lo tuvo, pero es una estatua en la cual, o la experiencia esta, es el rey Nabucodonosor rebelándose contra la revelación divina. Dios le reveló el sueño y en la estatua del sueño teníamos la cabeza era de oro y luego venía otro reino y luego otro reino y así sucesivamente hasta que Dios establecía su propio reino. Y aquí Nabucodonosor crea una estatua toda de oro, desde la cabeza hasta el pie y manda que todos han de adorar esta estatua. Así que esta estatua, la imagen que se levanta, es una imagen de rebelión contra la voluntad divina. Y es una imagen también que desafía a Dios abiertamente. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a tomarlo versículo por versículo. Hay tanto en este capítulo que vamos a probablemente tomarlo en 2 semanas. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquier que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey,
para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos a sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertido en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Una historia maravillosa que enseña la historia como historia, enseña muchas lecciones.
pero la historia también es profética, como como se llama, hemos visto que las historias en el libro de Daniel cumplen un papel profético, nos van mostrando las experiencias que el pueblo de Dios va a pasar en el tiempo del fin. Es interesante ver aquí a estos tres muchachos. No se encuentra Daniel con ellos. Vamos a tratar de responder esa pregunta, el por qué Daniel no se encuentra con ellos. Vamos al versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Así que aquí encontramos que Babilonia levanta una imagen que va a demandar que sea adorada. Y esta historia se encuentra en el corazón de Daniel capítulo 13, donde la segunda imagen, la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es el protestantismo apóstata a los Estados Unidos, levanta una imagen a la bestia, y esta imagen, el mundo entero es forzados a adorarla. Los principios son muy similares. Así que el libro de Apocalipsis nos está enviando de vuelta a Daniel 3 para que ampliemos nuestro conocimiento de lo que va a ocurrir cuando aquella imagen sea levantada. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, y la estatua de oro es en honor a su dios, el dios Nebo, es en honor a sus dioses. Dice, si vemos en el versículo 12, dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoren tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahora, la estatua era de oro por varias razones. Representaba a Babilonia en forma completa. En otras palabras, Nabucodonosor construye esta estatua en desafío a lo que Dios había revelado en el sueño. Aquí Nabucodonosor está diciendo de que Babilonia va a ser el poder que va a reinar eternamente, y Babilonia se va a oponer al establecimiento del reino de Dios, que era lo que Dios había revelado por la estatua en el capítulo 2. Entonces Nabucodonosor se rebela contra aquella estatua y va y une a todos sus dioses contra Jehová. Entonces es un desafío de Babilonia contra la voluntad revelada divina. En otras palabras, en cuanto al capítulo 13 de Apocalipsis, la imagen ahí es un desafío contra la palabra de Dios, es un desafío contra la ley de Dios, la revelación de la voluntad divina. Ahora, el oro en Babilonia simbolizaba al Dios mayor, al Dios Sol. Así que esta estatua representa al Dios Sol, ¿no? Que era la deidad mayor de los babilonios. Pero también las medidas de la estatua representan a todos los dioses. Las medidas son 60 codos por 6 codos. El sistema numérico de Babilonia estaba basado en el número 6, era sexagesimal. No, el nuestro es decimal, está basado en el número 10. Para ellos, todo su sistema numérico estaba basado en el 6. Así que la estatua era 60 por 6. Al multiplicar eso, nos da un número sagrado de Babilonia, el número 360. El número 360 era símbolo
de todo el tiempo, porque era como se llama, 360 días tenía su calendario. El año babilónico tenía 360 días y el círculo, que era símbolo del universo, o de todo el espacio, tenía 360 grados. Ellos fueron los que determinaron que el círculo tenía 360 grados y ellos al mirar el universo veían que era un círculo. Entonces definieron el número sagrado, era el número 360, era uno de los números sagrados de Babilonia. El otro número sagrado era el número 666, que era símbolo de todos sus dioses. Y el número 360 también era símbolo de los dioses, porque ellos dividían 10 grados, tenían 336 deidades mayores. Y a cada deidad, a cada dios, le asignaban 10 días del año y 10 grados del círculo, 10 grados del círculo que gobernaban sobre el espacio y gobernaban sobre el tiempo. Así que esta imagen se levanta como la imagen que representa al dios Sol, a la gran deidad de ellos, y a todos los dioses babilónicos. Les voy a mostrar aquí, si me das la capacidad de compartir, les voy a mostrar un medallón que era un medallón babilónico que usaban los sacerdotes de Babilonia. No sé si pueden ver aquello. En el frente de este medallón, este es una copia que está con latín, pero el original se encontró en las ruinas de Babilonia y se usa ahora en el ocultismo. Tenía una representación del dios Sol y en la parte de atrás tenía un sexagón, una figura geométrica de 6 lados, representando el número sagrado de ellos. El número 6 era sagrado, y en el medio tenía un cuadrado con 36 pequeños cuadraditos. Y dentro de esos cuadraditos están números puestos al azar desde el 1 al 36, que representan a sus dioses. Así que aquí tenemos, el medallón era de oro, tenemos al dios Sol en el frente y atrás tenemos la representación de todos los dioses de Babilonia. Y si tú sumas, en la parte de atrás, sumas los cuadraditos, vas a 66, 6, si sumaras 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y vas de 1 y vas sumando 1 más 2 más 3 y vas hasta el 36, te da el número 666. Así que el número 666 es una representación de todos los dioses de Babilonia. Así que aquí en este medallón tenemos los mismos elementos de la imagen. Así que detrás de la imagen se encuentra el número 666, que es un número de rebelión. Representa a todos los dioses de Babilonia unidos contra el Dios del cielo, para violar su voluntad y forzar al ser humano a hacer la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Entonces ahí se encuentran las bases del capítulo 13 de Apocalipsis. Tenemos el número 666 aquí, que también representa en el contexto de Apocalipsis 13 una falsa trinidad. Tenemos el número 6 repetido 3 veces y vemos que en el capítulo 13 de Apocalipsis tenemos una falsa trinidad que se ha formado para forzar al ser humano a violar los mandamientos de Dios y fuerza al ser humano a adorar un sistema humano. Tenemos al dragón,
tenemos a la bestia del mar, que es el anticristo, así que tenemos al dragón tomando el lugar de Dios el Padre, lo podríamos llamar el anti-Dios el Padre. Tenemos la segunda bestia, que es el papado, es el anticristo, toma el lugar de Cristo, y tenemos la bestia que sube de la tierra, que es los Estados Unidos, o el protestantismo apóstata, que toma el lugar del Espíritu Santo, es el anti-Espíritu Santo. La palabra anti quiere decir que toma el lugar de, que reemplaza a. Entonces, en el capítulo 13 tenemos la formación de aquella imagen, de aquella falsa trinidad, y en el capítulo 16 se nos muestra en Apocalipsis a esta falsa trinidad enviando a falsos espíritus, a 3 falsos espíritus, son espíritus de demonios que llevan un mensaje de milagros a unir a todos los reyes de la tierra para la batalla de Armagedón. Entonces ahí tenemos que esta falsa trinidad tiene un falso mensaje de 3 ángeles, así como el verdadero Dios tiene un verdadero mensaje de 3 ángeles. Dios tiene una ley. Esta falsa trinidad también tiene una ley. Dios tiene un día de reposo. Esta falsa trinidad tiene también un día de reposo falso. Y Dios, en el capítulo 14, a través del mensaje de los 3 ángeles, llama a todo el mundo a adorarlo a Él, esta falsa trinidad, a través de este falso mensaje de 3 ángeles, que va a imponer la voluntad de ellos sobre el mundo a través de una ley falsa, llama a todo el mundo a adorarlo, adorar a esta falsa trinidad. Así que encontramos en la repetición del número 666, 3 veces encontramos la revelación de un falso Dios en la tierra. Muy bien, entonces el capítulo 3, versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Ya vemos entonces la multiplicación nos lleva al descubrimiento de que detrás de esta imagen se encuentra no tan solo el dios Sol, sino que todos los dioses de Babilonia, y el número que representaba aquello, los 2 números, 360 y 666. Ya les mostré el versículo que nos muestra que detrás de la imagen están todos los dioses de Babilonia. El postrarse ante esta imagen era un acto de idolatría, de una violación directa a la voluntad revelada de Dios en sus mandamientos, los 10 mandamientos. Así que aquí se encuentra un ataque a la ley de Dios. Nabucodonosor supo lo que hacía. Él estaba atacando a los judíos con esto. Los estaba forzando a que se postrasen. Muy bien, versículo 2. Ahora, en el versículo 1, por supuesto, quiero enfatizar el hecho de que Babilonia en esos tiempos era algo localizado allá en el Medio Oriente. Si vamos al libro de Apocalipsis, la Babilonia final es llamada la Gran Babilonia porque controla todo el mundo. Capítulo 17 de Apocalipsis, el versículo 5, dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, la Babilonia final es la unión de 3 poderes. Lo encontramos en el capítulo 16, como dije antes, una falsa trinidad. En el versículo 12 dice: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y las aguas de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí se encuentra la gran Babilonia, el dragón, la bestia y el falso profeta, que son Satanás obrando. El dragón es Satanás obrando a través de religiones paganas o espiritistas. Luego tenemos el catolicismo, a la cabeza del papado, la bestia, y luego el falso profeta es el protestantismo apóstata, el protestantismo que abdicó su posición de fidelidad a Dios para unirse a través del sistema, a través de la experiencia ecuménica, unirse
al catolicismo. Entonces llega a ser hija de la prostituta. Así que tenemos todas las religiones del mundo unidas bajo el título de Babilonia, que también en Daniel se lo llama el rey del norte. Así que la Biblia nos muestra que Babilonia se va a levantar, se va a alzar a gobernar el mundo nuevamente, y cuando esto ocurra, los protestantes van a ser los que van a ir a la cabeza en formar un sistema en los Estados Unidos que va a ser una copia del sistema católico. Por eso se llama la imagen de la bestia. ¿Y qué es la imagen de la bestia? Es un sistema en los Estados Unidos donde las iglesias van a imponer su voluntad en el Estado y van a usar al Estado para pasar legislación, leyes que van a violar la conciencia, leyes de carácter religioso que van a violar la conciencia. La hermana de White dice que cuando veamos esta unión, donde la iglesia y el Estado se unen y la iglesia usa al Estado para pasar leyes de carácter espiritual, porque por constitución eso está prohibido en Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos cambia su naturaleza, deja de ser una nación que parece un cordero y llega a ser una nación que va a hablar como dragón, va a pasar leyes que violan la libertad de conciencia. Y entonces eso es la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia se va a usar para forzar a los seres humanos eventualmente a tomar la marca de la bestia, que es el gran desafío que va a tener el pueblo de Dios y el mundo entero en cuanto al día de adoración, que se encuentra en el corazón de la ley de Dios. El sábado es muy importante en la ley de Dios, no tan solo porque es la señal de autoridad de Dios, la señal la señal que es el dueño del planeta y del universo, sino que también el sábado es señal del evangelio, de nuestro descanso en Cristo, de nuestra identidad en Jesús, del hecho que somos hijos de Dios. Y que reconocemos la autoridad divina tan solo. Entonces Satanás trae el asunto del sábado porque va a forzar al mundo entero a violarlo, y de esa manera lo van a reconocer a él. Al aceptar su día de reposo, entonces reconocen su autoridad y se ponen bajo su poder y rechazan al Dios del cielo como su autoridad y como su Dios. Y eso es lo que viene lo que ya se está preparando. Lo vemos, la preparación en estos mismos momentos. El 26 de octubre se unen todos los reyes de la tierra en Glasgow, en ¿cómo se llama?, en Escocia, con el Papa, y los líderes religiosos del mundo han escrito una carta demandando de que los reyes de la tierra hagan algo en cuanto al clima y que se imponga ante el mundo un sábado verde, o el sábado climático, el domingo climático, que se lo está llamando, que es el precursor para la marca de la bestia. Eso no va a ser la marca de la bestia, porque sabemos que la marca de la bestia viene de los Estados Unidos y es ¿cómo se llama?, una ley que va a forzar guardar el domingo como día de reposo sagrado espiritual. Lo que viene, se está introduciendo esto como algo climático ahora. Muy bien, vamos entonces al versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces aquí vienen todos los líderes políticos, los representantes del pueblo vienen ante el rey, pero en ellos viene todo el mundo. Miren lo que dice versículo 4. Dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas.
que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, y os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esto es significativo porque los que vienen ante el rey de Babilonia no es todo el mundo, sino que son los representantes políticos. Los políticos vienen ante el rey de Babilonia y en ellos están representados todos los pueblos, naciones y lenguas. Todo el mundo, todos los habitantes de la tierra están representados en estos políticos que vienen a presentarse ante el rey de Babilonia. Porque claro, los políticos nos representan a nosotros, han sido escogidos como representantes de las naciones. Así que los políticos, al pararse en ellos vienen todo el mundo. Y lo que ellos escojan y lo que ellos hacen se adjudica a todo el mundo. A todo el mundo. Muy, muy interesante, porque eso es lo que estamos viendo en este momento. Lo que estamos viendo en este momento es que los líderes políticos se están juntando con el rey de Babilonia, que es el papado. Todos los reyes de la tierra cometerán fornicación con ella y se unirán para guerrear contra el Cordero, dice la Biblia. Y eso es lo que estamos viendo. Se está viendo claramente esa unión en la cual ellos se están uniendo. Producto, la excusa en estos momentos que está usando es lo que está ocurriendo en la atmósfera, lo que está ocurriendo en el clima, los cambios climáticos. Y la Biblia claramente nos muestra, dice que los malos espíritus van a hacer portentos, maravillas en los cielos. Incluso van a hacer que caiga fuego del cielo para formar la imagen de la bestia. Mire, vengan al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 12, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué es lo que causa a los moradores de la tierra que vayan a formar la imagen de la bestia? Son estas señales, estos portentos, maravillas que ocurren en el cielo. Y en el capítulo 16, en el versículo 13 dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Así que, ¿cuáles son esas señales? Son cosas que ocurren en el cielo, en la atmósfera. Y eso es lo que está ocurriendo. Los demonios están haciendo que el clima esté loco, están huracanes, todo tipo de desastres naturales. ¿Para qué? Para convencerlos que han de salvar el mundo, que se unen alrededor del papado para salvar el mundo. El papado ha sido realmente, el papa está siendo designado como el paladín de todo este movimiento. Y eso es lo que nos apunta Daniel capítulo 3. Muy bien, entonces se juntan todos los gobernantes del mundo. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos, hermanos. Esto es cumplimiento profético. Lo que está ocurriendo en estos momentos es cumplimiento profético. La profecía se está moviendo rápidamente a la culminación de todas las cosas. Y luego viene un mandamiento, versículo 3. Fueron reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Así que aquí vemos
líderes políticos en pie ante la estatua que el rey ha levantado. La imagen ha sido levantada en lenguaje literal, entonces la unión de iglesia y Estado ha ocurrido y la iglesia ahora está gobernando al Estado. Eso es la Babilonia, la mujer que gobierna a la bestia. Entonces ella está a cargo. Los reyes de la tierra, dice la Biblia, que van a someter su poder, le van a dar su poder a la bestia. Y ella va a gobernar. Entonces aquí vemos a los reyes de la tierra sometidos, entregados, y entre ellos vienen los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo espiritual de Dios. Este se encuentra entre ellos. Muy bien, versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz. Aquí viene un anuncio, un mandato, una ley. Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Esto es un mandato universal, es una ley universal. Comienza en Babilonia, pero se derrama a todo el mundo. Y en la presencia de los políticos, el mandamiento es universal a todo el mundo. Lo mismo nos muestra la Apocalipsis 3. La imagen de la bestia comienza en Estados Unidos, pero eventualmente va a ir a todo el mundo. Todo el mundo va a confrontar este desafío. Es un mandamiento, es una ley. Lo mismo nos muestra Apocalipsis capítulo 3. Las leyes van a ser creadas que van a enforzar la adoración a un sistema humano que toma el lugar de Dios y va a violar la conciencia directamente. Ahora estamos viendo la violación de la conciencia, pero en forma solapada. Se está entrenando a la raza humana a que se someta a los mandamientos humanos. Y si no se somete, entonces se les sacan los privilegios de trabajar, de comprar y vender y todo eso, pero es en cuanto a una vacuna, no es la marca de la bestia, pero se está usando esto para entrenar a la raza humana a someterse fácilmente. Someterse fácilmente es el desafío del capítulo 1. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos, el cumplimiento del capítulo 1 de Daniel. Eso ya lo estudiamos. Y la profecía ahora avanza y vemos que nos estamos en camino al capítulo 3. Allá vamos. Muy bien, entonces dice, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lengua. Y el versículo dice 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Estos instrumentos de música son mencionados 4 veces en esta profecía, en esta historia. Entonces ocupan un lugar primordial, un lugar de importancia en los eventos que están ocurriendo. Miren, son mencionados aquí la lista de versículos 5, la lista de instrumentos, la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música. Versículo 7, la voz dice, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 10, nuevamente, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. En el versículo 15, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Entonces la música está en relación directa ¿con qué? Con la adoración de la estatua. Entonces, encontramos esto que es un sistema de adoración que prepara a la raza humana a que reciba la estatua. Es un falso reavivamiento. Y vemos que el pueblo de Dios, hemos estudiado esa profecía, pero si vamos al libro de Números,
uno de los ataques que Satanás usa contra el pueblo de Dios para prepararlo para adorar a Baal, adorar al rey Sol, en Números capítulo 25, la apostasía que ocurre antes que el pueblo de Dios cruce el río Jordán para entrar a Canaán, se encuentra que las mujeres de Moab, si leemos el versículo 1, dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Así que ocurre fornicación con las sacerdotisas del culto de Baal. Y encontramos de que en el capítulo 22 hay una unión entre el rey Balac y Balaam, el falso profeta. Y tratan de maldecir a Israel, pero no lo pueden maldecir. Entonces Balaam, el profeta, le enseña a Balac qué hacer para destruir al pueblo de Dios. Y es que el plan maestro fue de infiltrar a prostitutas al pueblo de Dios para que ellas llevaran eventualmente, se amistaran especialmente con los líderes, se amistaran con ellos y eventualmente los llevaran a fornicar con ellas y las llevaran al culto de Baal. Y 20 y tantos mil cayeron. Hubo una tremenda rebelión y en el medio de la rebelión, un hombre llamado Zimri, si vienen conmigo al versículo 14, dice, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Entonces aquí encontramos de que estos dos se unen y se van a la carpa y ahí los encuentran teniendo relaciones y ¿cómo se llama? Finés viene y los alancea. Los alancea y los mata. Ahora el nombre de Zimri quiere decir mi música. Y Cosbi es falso. Mentira significa su nombre. Se unen los dos y vienen al pueblo de Dios. Entonces aquí simbólicamente en esta unión ilícita se trae un falso estilo de adoración al pueblo de Dios. Esta es una profecía que muestra uno de los desafíos del pueblo de Dios en el tiempo del fin, que es la aceptación de falsos tipos de adoración dentro del pueblo de Dios. Y vemos que en varias profecías en el Antiguo Testamento se nos muestra que uno de los desafíos del pueblo de Dios es la relación con una relación ilícita con mujeres. Lo vemos en Génesis 6, donde los hijos de Dios se unen con las hijas de los hombres y esto crea apostasía dentro del pueblo de Dios. Lo vemos en esta historia. Lo vemos luego en Apocalipsis capítulo 14, donde se nos dice que los 144,000 son puros porque no han cometido fornicación con las mujeres. Son vírgenes. Y esas mujeres son las iglesias de Babilonia. Entonces, Daniel 13 nos dice de que va a haber asunto con la música. Es uno de los aspectos ahí, es algo universal. Vemos nosotros que universalmente en los últimos, desde que salió la Segunda Guerra Mundial en adelante, se ha diseminado música para controlar la mente humana, para no desintetizar. Ando buscando una palabra en español que no la encuentro, pero para desconectar la espiritualidad del hombre y volverlo totalmente carnal. La música tiene un tremendo poder para controlar el alma humana. Y Dios nos dio la música como un sistema de adoración a Él. La música es algo espiritual. Y entonces Satanás ha llenado el mundo de música. Y Daniel 3 nos dice que eso es lo que prepara y llama a todo el mundo a adorar la imagen. Y hoy en día vemos que dentro, por lo menos aquí en Australia, en nuestras iglesias, algunas iglesias liberales usan hasta ¿cómo se llama?
rap and hip hop en partes especiales. Pero se ha copiado, como se llama en muchos de nuestras iglesias, se ha copiado el sistema de adoración pentecostal, carismático, los cantos de Hillsong acá, ¿no? Que es algo muy, muy popular, y un sistema de adoración basado en el sentimentalismo, el crear un ambiente de sentimientos no levantados, y que la gente llora cuando van cantando, levantan las manos, y es todo en cuanto a sentimientos. Es un sistema no adventista. El sistema adventista está basado en alimentar la razón, ya sea por los himnos, por la palabra de Dios, que nuestro culto sea un culto inteligente, no un culto simplemente basado en el sentimentalismo. Y eso ha ocurrido en los últimos 30 años dentro de la iglesia. Ha entrado en sistemas de culto falso. Y entre ellos, entonces, con la ignorancia que hay de nuestras verdades, la ignorancia que hay en cuanto al espíritu de profecía, entonces falsas creencias vienen con la música, porque a la música no tan solo es cantar, la música va enseñando al repetir palabras y cantarlas, quedan grabadas en la mente ciertos sistemas de enseñanza. Entonces ha debilitado la lealtad del pueblo de Dios, estos sistemas de culto, en una forma muy solapada. Han ido corroyendo nuestras creencias y preparándonos para doblar la rodilla cuando venga la marca de la bestia, cuando venga la imagen. Pero también la música aquí representa todo el sistema de los medios de comunicación. Y se nos muestra claramente que si la música se está usando como un sistema de comunicación que anuncia lo que los pueblos han de hacer. Cuando se toca la música se han de postrar. Es un anuncio que se muestra. Las leyes se enfuerzan a través de los sistemas de comunicación. La música prepara el alma para infidelidad, destruye las barreras espirituales, neutraliza la conciencia y prepara el alma para someterse. Pero la música también muestra que es un sistema de anuncio al mundo. ¿Y cómo ha sido de que se ha anunciado a través de todo el mundo el asunto de la vacuna, por ejemplo? Es a través de los medios de comunicación. Se manipulan los medios de comunicación para presentar información que ha creado miedo, terror en el corazón del ser humano. Los medios de comunicación, en forma unida alrededor del mundo, cuentan una historia. Y se llama al ser humano a someterse. Se dice que se dice no tienen que hacer esto. Los políticos aparecen no anunciando lo que se ha de hacer, y con ello, en los medios de comunicación, se cuenta la historia que obliga al ser humano a someterse. Entonces, eso es lo que Daniel capítulo 3 nos está mostrando que va a ocurrir. Que cuando los medios de comunicación anuncian, la humanidad tiene que actuar de acuerdo a ello. Y si no lo hacen, ¿qué ocurre? Muerte. Con la vacuna no ha habido muerte, pero los medios de comunicación te van anunciando que si no lo haces, se te va a quitar el trabajo, los hijos no pueden ir a la escuela, no vas a tener libertades. Hay países que la gente ahora ya no puede ir a los negocios, no pueden viajar, no pueden andar en los buses, no pueden andar en los trenes. Se ha ido cortando totalmente las libertades. Y es a través de los medios de comunicación que se prepara la mente del ser humano, y luego se vende la historia que convence al ser humano que han de someterse. Entonces, ¿qué debiéramos hacer los adventistas del séptimo día? No mirar los medios de comunicación. Porque, miren, no hay a los hermanos adventistas que están conectados a los medios de comunicación, tienen el corazón en la mano de miedo. Yo ya no miro las cosas que
¿cómo se llama? Tengo la Biblia y el Espíritu de Profecía. Suficiente para mí para hacer decisión. Mi decisión no está basado en lo que la ciencia dice. Yo tengo la Biblia y el Espíritu de Profecía. Con eso mi corazón se encuentra en paz y yo puedo hacer una decisión basada en lo que Dios me pide y lo que Dios me dice. Si tú estás esperando que los medios de comunicación te digan lo que debes hacer, vas a terminar vendido a la voluntad del enemigo. Porque Daniel capítulo 3 nos muestra que los medios de comunicación van a ser usados para que el mundo entero doble la rodilla. Entonces, podemos juzgar a través de la Biblia y del Espíritu de Profecía lo que es verdad y lo que es error. Sí. Pero tenemos que tener mucho cuidado de colgar nuestra obediencia en lo que los hombres nos dicen. Nuestra decisión no está basada en lo que los hombres dicen, nuestra decisión está basada en la revelación divina, porque ahí se encuentra la voluntad de Dios. Muy bien, entonces vemos cómo el mundo todo es traído, unido y ni siquiera tienen que forzarlos a que se sometan. Les dan una ley, sí, les dice que los van a matar, viene una ley de una pena de muerte, pero en el momento que todos escuchan la música se someten fácil. ¿Por qué? Porque sus conciencias han sido preparadas a través de la música, a través de los medios de comunicación, han sido preparados para esto. Por años el demonio ha estado trabajando en nuestra sociedad y en la iglesia. Si tú andas escuchando música mundana tú no vas a poder estar de pie. Si andas mirando películas mundanas, si andas leyendo cosas mundanas, no vas a poder estar de pie cuando venga la marca de la bestia. Imposible. Porque tu mente ha sido preparada inconscientemente para someterte y tu fidelidad ha sido destruida. Entonces, hemos de dejar de ver, de escuchar y de participar de lo que el mundo nos ofrece. Hermanos, hemos de dejar de ver deportes, hemos de dejar de ver todas aquellas cosas que plantan en el corazón humano idolatría. Porque ese es el propósito del deporte, de la música, de las películas, es que uno de los propósitos es suplantar nuestra lealtad a Dios y plantar en el corazón humano idolatría hacia el hombre. Son sistemas idolátricos que nos llevan a poner al hombre en el lugar que tan solo le pertenece a Dios. Por eso el pueblo de Dios ha de ser reformado, porque nos hemos vuelto idólatras, adoramos al hombre. Muy bien, versículo 4, el pregonero anunciaba a alta voz, mándase. Así que aquí vemos que hay un mandamiento, hay una ley que se les ordena a todos que han de postrarse. Cuando escuchen, cuando los anuncios lo digan. Versículo 5, y que al oír el son de la bocina, ya lo leímos eso, ¿no? El anuncio es los medios de comunicación, la música. La música tiene poder hipnotizador, las películas tienen poder hipnotizador. Tiene una capacidad de destruir, la música especialmente, tiene una capacidad de destruir la fortaleza que Dios ha puesto en el alma a través de su espíritu. La música corroe eso y destruye aquellas barreras que Dios ha puesto en el alma contra el amor del mundo. Entonces, hemos de tener mucho cuidado a lo que se escucha en casa, porque a lo que nuestros hijos escuchan, hemos de vigilarlo, hemos de tener cuidado, porque los niños se ponen los audífonos, uno no sabe lo que está escuchando, y ahí el diablo les está hablando y destruyendo todo lo que se les ha enseñado en el hogar, y rápidamente ocurre. Aquello que ha tomado una vida para enseñarles, 14, 15 años, se ponen los audífonos y en un par de meses está todo destruido. Y se destruyen las barreras morales. ¿Cómo puede ser que niños, por ejemplo, que crecieron en hogares adventistas donde se les enseñó la pureza y todo, llegan a la edad de 13, 14, 15 años y comienzan a tener sexo premarital? Es a través de lo que están escuchando, que rápidamente comienzan a usar drogas, a fumar, a tomar. ¿Por qué? Porque en materia de meses el enemigo destruye las barreras que se han formado contra estas cosas en nuestras enseñanzas, se las destruye rápidamente a través de la música. Muy bien, versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore
inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que aquí vemos la pena de muerte, exactamente como viene en Apocalipsis 13. Primero vienen leyes que demandan la adoración, la sumisión. Luego vienen penas, se les va a quitar la capacidad de comprar y vender. Eso no se ve aquí, se ve en Apocalipsis 13. Entonces, lo que hemos visto, si Dios nos ha permitido con este asunto de la pandemia ver cómo se va a actuar la marca de la bestia. Dios nos ha mostrado cómo van a obrar. Lo mismo que está ocurriendo ahora va a ocurrir, con la diferencia que eventualmente con la marca de la bestia va a llegar a ser pena de muerte. Entonces, aquí se nos muestra la pena de muerte, la ley de muerte. Entonces, y la ley de muerte no viene inmediatamente, van a haber incentivos primero. Se va a hablar como el rey cuando es traído ante él, los muchachos son traídos ante el rey. ¿Qué hace el rey? El rey les habla con buenas palabras, pero cuando los muchachos dicen no, se le demuda el rostro y ahí se inflige, se actúa la pena de muerte. Lo mismo va a ocurrir en el tiempo del fin. Al pueblo de Dios se lo va a incentivar primero. Entonces, incentivos primeros, fuerza después, muerte luego. Muy bien. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí así que encontramos a todos postrándose. Versículo 8 cambia ahora. Versículo 8, hasta el versículo 7 se nos ha mostrado lo que hace el mundo. Ahora el versículo 8 en adelante, el centro es el pueblo de Dios. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos, los sacerdotes de Babilonia, el poder religioso, muy interesante, dice, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Así que, ¿quiénes son los que efectúan la ley? Es el poder religioso, las iglesias. Así que aquí se nos muestra que los grandes enemigos del pueblo de Dios van a ser las iglesias, van a ser aquellos que se llaman cristianos. Y los peores enemigos del pueblo de Dios van a ser sus propios hermanos que se sometan. El poder religioso, poniendo en efectivo, llevando adelante, ejecutando la ley. La ley había sido anunciada, la gran parte del mundo se postra, pero hay 3 muchachos que no se postran. Es interesante que estos muchachos vienen a la adoración de la imagen. Ellos son obedientes, vienen, pero no se someten. Ahí viene el gran desafío de todo esto. Están participando, pareciese que hubiesen abdicado porque vinieron, eran políticos ellos, eran parte de este movimiento. Ellos vienen ante la imagen, pero su corazón está lejos de eso. Tenemos que tener mucho cuidado de juzgar a líderes adventistas que a veces parecieran estar participando de estas cosas, pero no sabemos dónde está el corazón, hermanos. No sabemos dónde está el corazón. Cuando llegue el tiempo, se va a discernir del que está en contra y en favor de Dios. Puede de que Dios los ha puesto en lugares de autoridad donde ellos tienen que ¿cómo se llama? Mezclarse con los desobedientes, pero puede que ellos no sean desobedientes, puede que ellos sean leales a Dios y lo amen de todo corazón y en el último tiempo van a mostrar su fidelidad a Dios arriesgando sus vidas. Pero resulta que hay hermanos dentro de la iglesia que andan buscando donde ¿cómo se llama? La apostasía, y les encanta hablar de la apostasía, publican fotos, muestran al presidente de la conferencia general, pareciera como que está en reuniones donde se han apostatado, pero uno no sabemos, tenemos que tener mucho cuidado de publicar como pecado aquellas cosas que nosotros no sabemos que son pecado. Y lo otro, Dios nunca hace el pecado público. Entonces nosotros vemos
la intención del ser humano, ¿quién gobierna ese espíritu? Puede que el hermano, puede que estas personas, predicadores, parezcan muy celosos, muy fieles, pero si ellos se dedican a andar publicando y haciendo público lo que no se debiera andar publicando y haciendo público, entonces no están obrando por Dios, porque Satanás es el acusador de los hermanos. Entonces sí, hemos de mantener los ojos abiertos, tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos nosotros mismos. Si nuestros líderes están en apostasía abierta, hemos de ir y hablar con ellos y reprenderlos y llamarlos al arrepentimiento. Sí debemos hacer eso. Sabemos que hay apostasía y que va a haber mucha apostasía dentro del pueblo de Dios, pero hay que tener mucho cuidado de apuntar el dedo y mencionar nombres, ¿sí? Porque uno no sabe, porque si nuestros hermanos conservadores hubieran estado mirando a estos tres muchachos cuando estaban parados en la muchedumbre, los habrían declarado apóstatas. ¿Sí o no? Claro, pues, porque parecía por las apariencias que ellos habían sido dominados por el movimiento ecuménico y que ahora estaban en favor de lo que se estaba llevando a cabo. Pero no, estos muchachos no eran apóstatas, eran fieles. Dios los había puesto en una posición para testificar. Dios los estaba usando para alcanzar personas que otros no podían alcanzar. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde estaba Daniel? Bueno, no sabemos dónde estaba Daniel y no vamos a conjeturar. Daniel no pasa por esta prueba. Lo vemos a Daniel representando al pueblo de Dios con los leones. Pero aquí Daniel, recuerden, hay dos cosas. Daniel representa al espíritu de profecía entre el pueblo de Dios. Y esto muestra que cuando el pueblo de Dios pase por esta prueba, el espíritu de profecía no va a estar entre nosotros. Elena de White no iba a estar personalmente entre nosotros. Y segundo, nos muestra de que el juicio ha llegado a su fin. Que esto ocurre cuando el juicio ya ha llegado a su fin y el pueblo ha sido sellado. Porque Daniel, su nombre es Dios es mi juez, él representa el juicio investigador. Entonces el juicio ha llegado a su fin, por eso Daniel no se encuentra entre ellos. Así que proféticamente nos está mostrando de que esto ocurre cuando el juicio ha llegado a su fin, el pueblo de Dios ha sido sellado, han pasado por el gran reavivamiento, como lo vimos en el capítulo 2 de Daniel, han sido preparados para la predicación del evangelio y en respuesta a aquel reavivamiento y la experiencia de sellamiento, Satanás trae la imagen de la bestia, o lo que Mateo 24 llama a la abominación desoladora. Un movimiento que se levanta de abominación, ¿cómo se llama? Es idolátrico, y desoladora porque es perseguidor, que es la Babilonia, ¿no? Es el catolicismo y el papado, que van a imponer ¿cómo se llama? La marca de la bestia. Eso es la abominación de desolación, pero viene en respuesta, es una reacción de Satanás en contra de lo que Dios ha hecho con su iglesia, con su pueblo. Entonces estos tres muchachos representan al pueblo de Dios reavivado. Pero es bien interesante, dice ahí en el versículo 8, 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore a la estatua de oro. Ellos son los que le recuerdan al rey de su ley. Y le dice luego, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, ahora entonces el pueblo de Dios viene al centro de la película, al centro de la experiencia, se ocupan el lugar primordial. Hasta este momento estaban escondiditos por allá entre la multitud,
Nadie los había identificado, pero Satanás va a obrar las cosas de tal modo, y Dios va a permitir que sean obradas de tal modo que el pueblo de Dios va a ocupar la película central, el papel central de la película, de la última, ¿cómo se llama? Experiencia, va a ser ocupado por el pueblo de Dios. Dios va a permitir de que el pueblo de Dios llegue a estar en el centro de esta experiencia, porque a través de eso Dios va a permitir que nuestra fe sea publicada en todo el mundo. Esto es lo que se llama el último pregón. En el medio del gran conflicto viene, Dios derrama su poder sobre su pueblo y el pueblo va a predicar ¿cómo se llama? El mensaje de los tres ángeles con el cuarto ángel de Apocalipsis 18, que trae el poder, va a ser publicado en todo el mundo y vamos a aparecer en los diarios, en Facebook, ¿cómo se llama? En la televisión, en todos lados va a estar el pueblo de Dios. Va a ser tratado como infiel, pero aquella ¿cómo se llama? Auge que se le da al pueblo de Dios va a permitir entonces que nuestra fe sea publicada en todo el mundo y todo ser humano va a escuchar. Todo ser humano va a escuchar, ya sea por visita personal, ya sea por los medios de comunicación, todo ser humano. Y aquí se permite entonces que el pueblo de Dios venga ante los grandes de la tierra. El rey Nabucodonosor, incluso el Papa, todos estos hombres van a ser confrontados con el mensaje de los tres ángeles y van a tener que hacer una decisión. Entonces, vienen momentos de gran peligro, pero gloriosos. ¿Dónde estaban los otros judíos? No sabemos. Pero podemos ver una cosa, que aquellos que fueron fieles en Daniel capítulo 1 son los únicos fieles en Daniel capítulo 3. Entonces, la experiencia de Daniel capítulo 1, el aprender a ser fieles y estar dispuestos a morir por los principios que gobiernan nuestro cuerpo, nos preparan para la fidelidad cuando vengan el desafío de los principios que gobiernan nuestra alma, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, podemos concluir, no sabemos cómo esto se va a llevar a cabo, que aquellos que fueron infieles en capítulo 1 no van a jugar una parte crucial en el capítulo 3. Pero eso es una conclusión que sacamos en forma indirecta. No quiere decir que aquellos se pierden, pero no juegan un papel. Eso es lo que nos muestra la relación entre el capítulo 1 y el capítulo 3, es de que el capítulo, la fidelidad en lo pequeño los preparó a ser fieles en lo grande. Fue un entrenamiento que Dios les dio. Los entrenó, los preparó para la gran batalla. Desarrolló en ellos fidelidad, dependencia de Dios, les enseñó a pensar por sí mismos, a proteger su conciencia, los enseñó a examinar su fe y a estar dispuestos a sacrificarlo todo por ser fieles a Dios. Y cuando viene el capítulo 3 ya están listos, el carácter ha sido preparado. Ellos no preparan su carácter en la emergencia, sus decisiones ya han sido hechas, sus decisiones han sido hechas, su fidelidad ya ha sido puesta de parte de Dios, ahora simplemente eso se manifiesta, no es desarrollado. Aquellos que no han desarrollado carácter, que no han tomado el lado de Dios antes de esta gran crisis, va a ser imposible que lo hagan ahí. Imposible, porque la presión ha sido una presión. Va a ser una presión, hermanos, si la presión que hemos confrontado ahora ha sido fuerte, no estamos ni soñando lo que viene cuando todo el mundo nos vea como parias de la sociedad. Si ahora tú te sientes presionado por el grupo a hacer algo, y hay gente en el mundo que han sido más fieles que los adventistas, cuando venga el punto, hermanos, de que no va a haber nadie que hable en favor de aquellos que se pongan de parte de la ley de Dios y de la verdad, y todo el mundo está en contra, entonces
aquellos que no han aprendido a ser fieles a Dios, va a ser casi imposible hacerlo. Entonces, ahora es el tiempo de aprender fidelidad. Ahora es el tiempo de arrepentirse. Ahora es el tiempo de abandonar nuestros pecados, entregarlos a Cristo, permitir de que Él nos cambie, darnos el Espíritu Santo, que Él nos enseñe a ser fieles. El carácter no es desarrollado en un día. Carácter es desarrollado a través de las circunstancias de la vida. Y si hemos aprendido a ser infieles y cada vez que somos tentados caemos, y eso es un patrón en nuestra vida, entonces cuando venga la gran presión, no vamos a poder estar en pie. ¿Cómo vamos por hora? Uy, ya se nos acabó la hora. Muy bien, entonces los muchachos son acusados ante el rey. Primero hay un proceso los acusan antes que vengan. Y ahora el versículo 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Entonces ahora viene el pueblo de Dios a través de la crisis. Se les da la oportunidad ahora de compartir su fe con los grandes de la tierra. Ya lo vimos en Daniel capítulo 2. Viene el reavivamiento y este reavivamiento los capacita para predicar el mensaje profético ante los grandes de la tierra. Aquí lo vemos nuevamente. Y el capítulo 4 nos ilustra el fuerte pregón, donde el rey es convertido. Entonces, aquí ellos presentan su mensaje. Y el mensaje es un mensaje de adoración a Dios. El primer ángel, adorar a Dios y darle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces dice, habló Nabucodonosor y les dijo, quiero que vean de que el rey está enojado, pero ese enojo no se los muestra de primero a Sadrach, Mesach y Abednego. Los trata de ganar. Dice, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que se ha levantado? Entonces les da la oportunidad de que ellos ahora hablen. Los invita. Es una invitación, pero es el poderoso del universo. Tú vienes a pararte ante un rey, ante un juez, ante un poderoso. La presión se siente, hermanos. Una tremenda presión. Pero él no los confronta inmediatamente con ira, los confronta con investigación, los investiga, les hace preguntas. Luego dice, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho. Nuevamente, ahora la invitación a hacerlo. Bueno, te doy otra oportunidad. Estoy siendo misericordioso contigo, mostrar misericordia. Si lo haces, entonces no hay problema, lo dejamos como que no hubiese pasado. Pero si no, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y aquí es donde estos muchachos brillan, muestran su carácter. Porque el carácter no es desarrollado en crisis, el carácter es manifestado en crisis. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué respuesta? No es necesario que te respondamos, oh rey, sobre este asunto. ¿Por qué? Porque su decisión ya estaba hecha. ¿Cuándo ellos hicieron la decisión? En el capítulo 1, pues. Fue allá cuando ellos decidieron no someterse. Fue allá cuando ellos decidieron ser fieles a Dios, pase lo que pase. Así que Dios podía usar a estos muchachos donde fuera. Él los podía poner en concilios, Él los podía enviar donde fuera. ¿Por qué? Porque ellos ya habían hecho su decisión. Eran fieles. Podían haber sido juzgados como infieles porque se encontraban ellos andaban donde habían comidas de los babilonios, allá estaban ellos. Donde habían reuniones de los políticos, allá se encontraban ellos. Entonces el hermano conservador habría dicho, este es apóstata. Este se vendió.
Pero no, estos muchachos habían hecho su decisión, eran fiel por 100% fieles a Dios. Dios podía usarlos en lugares donde Él no podía usar a nadie más, porque eran fieles. Ya habían hecho, ellos tenían carácter. Es por eso que el pueblo adventista tenemos el mensaje del desarrollo del carácter, la santificación es el énfasis de nuestro mensaje. El ser como Cristo, el vencer el pecado, el abandonar aquello que destruye el alma, el no poner ojos ciegos a nada en nuestras vidas, el corregir los malos hábitos, los malos rasgos de carácter, el presentar una batalla contra el yo, el morir a nosotros mismos, ser crucificados, permitir que Cristo sea formado en nosotros. Es el mensaje adventista, es el énfasis adventista, que tristemente por años no se ha predicado. Nos hemos vuelto evangélicos, predicamos el perdón, el amor, y ya no se predica la victoria sobre el pecado, el crecer, el ser como Jesús, pero ese es el mensaje adventista. Temed a Dios y dadle gloria. El dar gloria a Dios es la transformación del carácter en todo aspecto de nuestra vida, ser como Jesús. Y estos muchachos tienen un carácter sellado, han sido sellados, ya no pueden ser movidos, no pueden ser coercionados a abandonar. ¿Por qué? Porque su carácter ha sido madurado y Dios simplemente lo ha sellado con la lluvia tardía, con el derramamiento del Espíritu Santo, y ahora ellos están dispuestos a morir. Miren lo que dice, ellos tienen una fe madura. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, Rey, nos librará. Así que conocen a Dios, temed a Dios, el conocimiento de Dios. Ellos tienen un conocimiento profundo de Dios y saben de que Dios tiene el poder, la capacidad de librarlos, para Él no hay nada difícil. Pero luego le dicen, y si no, ellos tienen una fe madura. No es una fe que demanda milagros, no es una fe que demanda que Dios obre de acuerdo a lo que yo le pedí para que yo crea en Él. No, estos muchachos creen en Dios, pase lo que pase y haga lo que Dios haga. Le dan la libertad a Dios de ser Dios, que Él escoja. Pero su fidelidad no está a la venta. Porque muchas veces nosotros, bueno, yo pago el diezmo si el Señor me bendice, pero si el Señor no me bendice, me enojo y dejo de pagar el diezmo, pues. Y nos damos permiso para pecar cuando Dios no obra de acuerdo a lo que yo quiero, como que yo fuera Dios y él fuera mi súbdito. Estos muchachos son siervos de Dios. Eso muestra esas palabras. Ellos han llegado a ser totalmente sometidos a la voluntad de Dios. Nuestro Dios puede librarnos de tu mano y nos librará, pero si no, perfecta fe, una fe madura, una fe que ha desarrollado raíces en Cristo Jesús. Es la fe de Cristo, no mi voluntad, pero tu voluntad. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué palabras! Ahí se encuentra ¿cómo se llama? La mentalidad de los 144,000. Una mentalidad de ellos siguen al Cordero donde quiera que va. Ya no tienen voluntad propia, son siervos de Dios, los llama el capítulo 7. No tienen voluntad propia, han sometido su voluntad para que Dios sea el que obre en ellos tanto el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Y eso es lo que Dios busca en nosotros, una muerte total, una entrega total, para que Él sea el que viva en nosotros y nosotros estemos muertos, para que Él pueda brillar a través nuestro y su gloria sea vista en nosotros. Yo pienso que eso es la crisis que estamos confrontando, nos está preparando para lo que viene. Hemos de aprender a ser fieles. Si no hemos sido fieles, entonces podemos arrepentirnos, hermanos. Podemos confesar, podemos abandonar, podemos ponernos de parte de Dios. Pero para eso tienes que conocer la Biblia, tienes que conocer el espíritu de profecía. Déjate mirar la televisión, deja de gastar tiempo en los medios sociales. Dedícate a estudiar, dedícate a buscar al Señor, a encontrar su voluntad. Y cuando la encuentras, pon tu voluntad de parte de Dios para hacer la voluntad de Dios, no la tuya.
Si encuentras que tú estás haciendo mal, arrepiéntete, perdona, confiesa y comienza a caminar de acuerdo a la luz que Dios nos ha dado. No te preocupes de criticar a los pastores, a los dirigentes, a la iglesia. Déjalos en manos de Dios, ora por ellos y ámalos. Tu salvación está en tus manos. Tienes que preocuparte y obrar tu salvación con temor y temblor. Porque esta batalla se nos viene encima. Nos viene encima y Dios nos ha dado la oportunidad de aprender a correr antes de correr el maratón. Eso es lo que Él está haciendo. Ah, come on, chiquillos, desarrollemos músculos porque estamos todos gordos, no hemos corrido por años. El Señor quiere que aprendamos a correr antes de echarnos al maratón. Entonces hemos de aprender a hacerlo, desarrollar fe, carácter, confianza en Dios, fidelidad a nuestro Dios, ponernos de parte de lo que está escrito, aunque el cielo se caiga. No importa lo que digan los doctores, los científicos, si la Biblia y el Espíritu de Profecía está en contra de ellos, ponte de parte de lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía enseña. No de parte de lo que el mundo enseña. Entonces Dios te va a preparar para estar de parte, de pie en aquellas horas. Muy bien, lo dejamos ahí. Muy bien, queridos hermanos, gracias por la paciencia de haberse quedado todo este momento. Oremos y terminamos. Padre maravilloso, gracias por los momentos que hemos pasado, Señor, de compartir, de escucharnos los unos a los otros, de ver tu palabra. Gracias por las profecías maravillosas del libro de Daniel que nos muestran, Señor, lo que viene sobre nosotros. Y gracias porque tú nos estás preparando. Queremos pedir que a las lecciones de fe que hemos de aprender, de confianza en ti, de entrega a ti, Señor, del olvido propio, del desarrollo del carácter, podamos, Señor, llevarlas a cabo ahora. Que nos sometamos a ti totalmente, que podamos, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad, aunque el cielo se caiga. Haznos, Señor, estudiar tu palabra, el espíritu de profecía. Haznos, Señor, aprender lo que hemos tenido tanto tiempo para aprender, pero lo hemos ignorado. Y que danos fidelidad en el corazón de caminar de acuerdo a tu revelación, Señor, y ser guiados por tu voluntad y no por lo que el hombre dice. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.